¿Qué tal? Buenas noches, les habla Klaus García de Ni un respiro en la oscuridad. Les quiero platicar algo que pasó tal cual en la familia, algo sorprendente, que hay veces que no nos damos cuenta de cómo realmente uno le da el valor o tal cual el poder a las cosas materiales. Pues esta es la historia de Pepito, el muñeco de ventríloco. Por el año de 1979, que fue el primer año del cumpleaños de mi hermano Junior, que fue el primer hijo de la familia, mi papá quería festejarle tal cual lo que era el cumpleaños a mi hermano y quería hacer como un show de payaso. Decidió mi mamá y mi papá ir tal cual pues al centro de Guadalajara a buscar pues una tienda de un mago, que no recuerdo el nombre, pero era un mago. Era una tienda donde pues venden artículos de magia y de todo, trajes y todo ese rollo. Mi papá el plan era de buscar tal cual lo que era pues un traje de payaso o pintura de payaso. Pero terminó comprando un muñeco de ventríloco que lo bautizó como Pepito. Pues ándale, que se arma la fiesta en la casa del primer año de mi hermano y fue toda una sensación el muñeco. Pero a muchos les causaba risa el Pepito, pero también a otros les causaba miedo. Era un muñeco de papel maché, con cejas muy pobladas, cabello hacia el hombro un poco quebradito, ojos verdes y una dentadura fabulosa que tenía ese Pepito. A lo largo del tiempo mi papá lo agarraba para hacer sus shows y mucha gente le decía, saque a Pepito. Mi papá lo sacaba y hacía su show de ventríloco, pero se contaba 2, 3 chistes. Pero a lo largo del tiempo sucedió algo un poquito más maquiavélico. El muñeco le cambiaba el rostro de vez en cuando. Hay veces que lo agarrábamos y hay veces que no, porque pues era un objeto tal cual para mi papá muy sagrado y también sagrado tal cual como la familia. Digo sagrado porque pues si lo consideramos como parte de nuestra familia. Este muñeco fue cambiando después de los tiempos, creíamos que era por el papel maché, porque le cambiaba tal cual lo que era el rostro y se le desfiguraba de vez en cuando. Cuando pasaba ese tipo de situación, mi mamá decía, pues hay que cambiarle la ropa al Pepito, porque para aclararles algo, Pepito tenía sus outfits, tenía sus vestimentas tal cual que le compramos como si fuera de un niño chiquito, desde zapatos, sombreros, camisas, chamarras, pantalones de pana, todo tenía ese muñeco. Tenía fotografías, cada que cumplíamos años nos tomamos foto con Pepito porque decíamos que era nuestro otro hermano y era parte de nuestra familia. Le teníamos un respeto enorme porque aparte de que era un muñeco con más de 40 años que tenía con nosotros en la familia, pues era parte tal cual, como les digo, un miembro tal cual de la familia. Se empezó a cambiar de posiciones porque muchas de las personas cuando iban a visitar nuestras casas pues le tenían miedo ahí al muñeco. Entonces, para no hacer largo este relato, es un resumen tal cual. El Pepito fue cambiando tal cual y le fue cambiando lo que fue el rostro. Entonces ya hacía como un poco las caras un poquito medias feas y era cuando decíamos pues que estaba enojado porque no lo pelábamos o porque no le habíamos cambiado lo que era la ropa. Entonces lo bajábamos y le cambiamos tal cual lo que eran zapatos y todo tal cual su ropa. Incluso pues lo peinábamos y lo arreglábamos. Tenía su sombrero, les vuelvo a repetir. Se ponía en la sala y muchas de las personas cuando se iban primos o parientes, pues ahora sí que decían que les daba miedo este muñeco. Porque pues de verdad sí era un poco espeluznante. Mi papá en una ocasión se lo llevó hacia la tienda, porque tenemos una tienda de abarrotes y lo puso ahí, pero el morbo de la gente iba un poquito más a ver al muñeco que a comprar. Pues le cambiaba el rostro, mucha gente le tenía miedo. Nosotros no le teníamos miedo, les vuelvo a repetir, porque para nosotros era como un pariente, un hermano, algo de la familia, que lo queríamos
Y la verdad le damos un respeto tal cual, que no lo tocábamos y no lo agarrábamos, con tal de que no se nos fuera a caer, porque era papel maché, y después pues así nos iba con nuestro papá. Entonces el muñeco lo cambiaron, pero lo que fue al cuarto de mi mamá y ahí se quedó por un tiempo, que es la fotografía que está tal cual aquí en el perfil, para que la vean. Pues ándeles, que empezó a pasar muchísimas cosas en la familia, se escuchaban ruidos, subían y bajaban las escaleras, golpeaban las puertas, abrían ventanas, era un mar de cosas paranormales que nos empezaron a pasar. Al muñeco cada día más le cambiaba muchísimo el rostro. Incluso una de las noches, que fue la más macabra para nosotros, fue cuando me dijo mamá que bajara el Pepito, que para cambiarlo de ropa. Fue cuando al tiempo de que lo estaba cambiando yo sentí como que me iba a tirar una mordida literalmente y le dije que no lo iba a hacer. Pues le hablé a mi hermana que a ella le tocaba cambiarlo y cuando ella lo tocó pasó lo mismo. Tuvo esa misma sensación que también tuve yo. Fue cuando mi mamá dijo que teníamos miedo, que éramos bien miedosas y terminó cambiándolo ella. Pero ella nos dio un poquito de mala espina porque pues nos dio miedo. O sea, 40 años con el muñeco y nos dio miedo. Fue cuando dijimos, caray, algo está pasando. Más aparte de todas las cosas paranormales que estaban pasando en casa. A mí se me hizo fácil porque tengo en Facebook a varios vecinos de la niñez, que por cierto, un saludo. Se me hizo fácil tomarle una foto y subirlo a mi perfil. Yo ahí tenía una amiga que es una monja, o era una monja, que trabajaba conmigo y laboraba conmigo en su tiempo que dejó un poquito ahí lo de la monja. Y cuando yo subo esa foto, ella en el trabajo me comenta y me dice, oye, ¿si viste el muñeco bien feo ahí poseído que subieron? Dije, ¿cuál muñeco? Dije, es el que tenemos en nuestra casa. Y me dice, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta que ese muñeco está poseído? Fue cuando ahí me cargó un poquito lo que fue la cabeza y dije, bueno, están pasando muchísimas cosas, pero obvio, pues era parte de nuestra familia, nunca nos íbamos a dar cuenta tal cual, que era el muñeco el que hacía todas estas cosas. Tuve que hablar con mi mamá porque pues era un muñeco muy apegado y más a mi papá, porque les digo, le teníamos un respeto muy grande al muñeco, que decidimos hablar y decirle a mi papá pues que el muñeco pues tenía ahí un poquito de cosas medias macabras que la monja había visto, porque la monja pues tenía ahí un poquito de medium y tenía ahí un poquito de dones. Cuando yo hablo con mi papá y le digo que realmente pues el Pepito tenía algo pegado, mi papá voltea y me sorprendió tanto lo que me dijo, que realmente sí, el muñeco sí tenía algo y que ya sabía tal cual que se le había pegado alguna entidad o algo ahí medio feo. Decidimos esa noche de echarlo en una bolsa negra y echar todas sus pertenencias, pero el muñeco tenía la cabeza puesta, nunca se la quitamos. Cuando nosotros echamos a la bolsa al muñeco, pues lo enredamos tal cual como un rosario en la bolsa y decidimos ponerlo pues afuerita, ¿no? Y ver pues qué iba a pasar si lo tirábamos o qué hacíamos con el muñeco. A mí se me ocurrió la idea de pues quemarlo. Cuando hay cosas así un poco negativas, un poco hay medias poseídas, pues las tiene que quemar uno. Entonces ahí tengo un tío que era guardabosques, que decidí ahí un poquito comentarle lo que era tal cual el asunto para poder quemar el muñeco, y nos pusimos de acuerdo para vernos en un punto e ir a quemarlo tal cual como era al cerro. Iba mi hijo, la monja, mi tío y yo. Íbamos directamente tal cual al cerro, caminando por todo el periférico. Cuando decidimos subir lo que fue el puente para cruzarnos del otro lado, donde estaba el cerro, el muñeco literalmente yo escuché que me decía que lo dejara aquí, que él se iba. Cuando escucho esa voz, porque se me hacía bien pesada la bolsa, incluso se me movía. Yo sé que no me van a creer, pero yo lo viví y se movía. Mi tío decide voltear y me dice, dile a ese muñeco que se venga caminando solo si no quiere caminar. Entonces yo volteé y le dije, ¿sí lo escucho? Me dice, sí, lo estoy oyendo desde hace rato, pero ya vamos a llegar a quemarlo. Todavía no atardecía tal cual. Llegamos al punto donde lo íbamos a quemar y estaba en la bolsa negra.
Decidimos echarle alcohol, agua bendita y sal exorcizada que llevábamos por si pasaba algo. Cuando aventamos el cuarto cerillazo porque no prendía, el muñeco prendió y se desbarató la bolsa, pero ¡oh sorpresa! Le habíamos quitado la cabeza al muñeco y el muñeco la traía puesta. Cosa sorprendente que mi hijo y yo volteamos a vernos con cara de espanto de que realmente el muñeco traía la cabeza puesta. Y más aparte cayó como en una posición como de perdón o de reverencia. Así lo vimos. Cuando mi tío ve esa acción, nos dice que nos pongamos en forma de cruz y empecemos a rezar. Cuando empezamos a rezar, una parvada de zancudos nos empezó a atacar a todos, pero eran muchísimos zancudos que no nos dejaban rezar, incluso hasta se nos metía un poquito a la boca los zancudos. Resulta que nos empezamos a mover para tratar de hacer como una rueda y tratar de equilibrarnos un poquito lo que era el miedo y lo que era todo eso, que sentíamos un poquito medio ahí como que de miedo y de terror. Empezó a correr una sombra alrededor de nosotros, ya estaba oscureciendo y nos dio mucho miedo, la verdad fue mucho miedo y cómo nos corría esa sombra, que nos empezó a paniquear ahí un poquito. El muñeco no se quemaba y mi hijo empezó a aventarle ahí un poquito de varitas para que se quemara ahí palitos, y la parte más tenebrosa y más angustiosa para nosotros fue cuando el muñeco literalmente agarró con su mano una de las varas. Entramos en pánico y mi pánico que entré yo fue desbaratarle tal cual la cabeza al muñeco con una rama, y cuando le volteó la cabeza resulta que tenía una cara un poco tenebrosa que no era la del muñeco, parecía una cabeza real, una cara real de alguna persona ahí. Entonces empezamos a rezar más, nos agarró un poquito el pánico porque ya nos había agarrado un poco la noche. Ya quemamos el muñeco, se quemó, nos esperamos un rato y decidimos marcharnos. Cuando íbamos saliendo de la parte donde estábamos en el cerro, vimos cómo se hizo un remolino como de 2 metros y estaba una sombra que yo pienso y quiero pensar que era la sombra que estaba alrededor de nosotros, que era a lo mejor la entidad que traía el muñeco, y la vio, estaba viendo cómo se estaba quemando tal cual lo que era el muñeco. El muñeco se fue de nuestras vidas, el muñeco Pepito. Ahí se desbarataron todas las fotos, más aparte se destruyó toda su ropa, no quedó absolutamente nada. Cambiaron muchas cosas en cuestión de la familia, incluso mejoró hasta la salud de mi papá. Pero algo sorprendente es de que nada más quedaron 2 fotografías tal cual del muñeco, que nada más quedaron en el celular, que son las que están en tal cual en el perfil de aquí, por si lo quieren ver. Pero esa es la historia real de Pepito, el muñeco de ventrílocuo, que sí, ahí nos sacó sustos y fue algo terrorífico en cuestión que salió a la familia aquí. El punto es de cómo uno le puede dar poder a las cosas materiales e incluso le puede dar vida a ese tipo de muñecos. Ni un respiro en la oscuridad con Claudio García.